La patología cervical es una patología que podemos abordar, diría que mediante tres técnicas principales. Luego hay muchas variantes y subvariantes, pero yo las uniría en artrodesis, que es simplemente la fijación, ya sea por vía anterior o por vía posterior. Ese es un segmento. La segunda sería un abordaje endoscópico, es decir, mediante cámaras, que se puede acceder también por vía anterior, mediante orificios de 2-3 milímetros, o por vía posterior en función de qué patología queramos abordar y la experiencia, obviamente, del cirujano. La tercera, que es probablemente de las cirugías que más realizamos en nuestro servicio, sería la artroplastia de columna cervical. ¿Y eso qué significa? La artroplastia es la sustitución del disco que presenta el paciente, ya sea degenerado, herniado, etcétera, por una prótesis de disco que tiene una movilidad que simula la movilidad de un segmento natural. Yo siempre soy muy partidario de que en todos los casos en los que podamos realizar una artroplastia, es decir, sustituir el disco por un disco móvil, que no hacer una fusión. El disco móvil nos va a permitir absorber esa movilidad de otros segmentos reducida, nos va a permitir una movilidad más natural del cuello, nos va a permitir una reducción del dolor bastante importante, obviamente retirándose la hernia, abriendo muy bien el ligamento posterior, es decir, liberando bien las estructuras neurológicas. Como toda técnica, la precisión, la experiencia y el hacer las cosas por los pasos que debe de tener la técnica y hacerlo bien es el secreto del éxito. Pero la artroplastia, que muchos cuando se lo comentan en consulta se asustan de entrada, tiene unos resultados súper rápidos, tiene una funcionalidad desde el primer momento prácticamente al 100%, y es una cirugía que, aunque en nuestra imaginación puede parecer agresiva, la recuperación es prácticamente inmediata. Cuando visitamos a los pacientes en el posoperatorio inmediato o a esa tarde de la cirugía, te sorprende lo bien que están, lo bien que ha desaparecido el dolor, lo bien que mueven el cuello y lo agradecidos que están, pese a que es una cirugía que efectivamente en nuestra mentalidad pues quita el disco, rasca la vértebra, etcétera, y luego coloca un implante nuevo y puede resultar de imaginación agresiva, pero de recuperación súper rápido, súper eficaz y sobre todo porque reproduce la funcionalidad natural del cuello. Por lo cual, si yo me diese una opción, teniendo las dos posibilidades de hacer una artrodesis o una artroplastia, a igualdad de condiciones, prefiero ir hacia la artroplastia. Más natural, tiempos de recuperación súper bajos, muy rápidos, y diría que unas 24 horas altado el paciente a su casa. Las patologías que tratamos con una artroplastia, diciéndolo las más frecuentes, serían ciertas patologías degenerativas donde haya una estenosis del canal o haya pequeños osteofitos, los famosos picos del oro, que todos habíamos oído hablar de ellos, que producen un cierre del canal cervical, pues se pueden tratar perfectamente liberando el canal en la parte posterior, retirando esos osteofitos, liberando las estructuras neurológicas e implantando esa prótesis móvil. Otra de las patologías más frecuentes serían las hernias cervicales, con cierto componente ya de degeneración del disco, obviamente que no sean ya candidatos a una cirugía endoscópica. Otras patologías que podamos tratar, pues en algunas ocasiones ciertos defectos o discopatías degenerativas que aunque no tengan una estenosis pero sí produzcan mucha cervicalgia o dolor cervical, también los podemos abordar mediante la técnica de artroplastia. Probablemente la limitación que estoy así pensando para esta técnica sería que el paciente tuviese una inestabilidad realmente en la columna, es decir, un disco que asocie más patologías, no solo la patología del disco per se. La duración de la artroplastia cervical depende de muchos factores, entre ellos la experiencia del cirujano. Nosotros más o menos con buena técnica, es decir, retirando el disco, haciendo una liberación buena posterior, nos está llevando entre a lo mejor 50-60 minutos aproximadamente. También es cierto que somos cirujanos calmados, liberamos muy bien, nos encanta esa patología, esa cirugía, es una cirugía que nos apasiona, por lo cual nos gusta ver todas las raíces bien libres, ver que no haya ningún puntito de sangrado, aunque luego pues, no sea del todo necesario esa coagulación que a veces hacemos, pero nos gusta que quede perfecto. Y además la solemos hacer entre dos cirujanos, por lo cual también es cierto que eso minimiza mucho los tiempos de cirugía.
La técnica de artroplastia tiene como dos fases así fundamentales. La primera fase sería la disección de los tejidos. Hacemos una incisión en el cuello de entre 2-3 centímetros aproximadamente, también depende del número de niveles que quieras abordar, pero habitualmente con 2-3 centímetros es suficiente. Llegamos mediante disección roma, es decir, no cortamos nada, simplemente con un dilatador vamos separando los tejidos hasta llegar prácticamente al cuerpo de las vértebras, que además está muy superficial realmente, o sea, no hace falta profundizar mucho. Prácticamente con la mano, si apretamos un poquito, tocamos el cuerpo de la vértebra. Una vez llegado a las vértebras que queremos tratar, separamos y diseccionamos bien ese acceso al disco. Se coloca un dispositivo especial que nos permite separar los tejidos por un lado y luego pues la calibración quirúrgica. Con eso podemos separar los discos, separar el espacio, quitar ese disco con la hernia discal y liberar la parte posterior, que es la parte importante, que hay que liberar bien en la parte de atrás. Nosotros abrimos el ligamento amarillo, o sea, el ligamento posterior, retiramos la hernia, vemos la médula espinal, más bien el saco dural, vemos las raíces y que estén todo liberado, y posteriormente en la segunda fase implantamos el disco. Una vez implantado el disco, pues prácticamente tal cual lo implantas, tal cual lo vamos a tener en los años próximos. Es un disco que ya no, en cuanto cerramos el espacio sobre el disco, ya se queda firme, fijo, y si se ha hecho bien la técnica ya no tiene ningún tipo de movimiento en cuanto a que se desplace de ese sitio donde lo hemos implantado. El movimiento que va a tener es el propio del disco, que es el de flexoextensión, tanto anterior o posterior como flexiones laterales del propio disco. Técnicamente, ya te digo, es una cirugía que es muy agradecida y el abordaje anterior es muy poco agresivo. La anestesia en la artroplastia cervical tiene que ser general, puesto que manipulamos la parte anterior, tenemos que desplazar un poquitín la tráquea, por lo cual es una patología en la cual trabajamos cerca de la vía aérea del paciente, y la anestesia general nos da una seguridad a la hora de la ventilación y el mantenerlo controlado. Las artroplastias tienen una recuperación muy buena si la técnica se ha realizado correctamente y la indicación del paciente es correcta. Es una recuperación prácticamente inmediata. La movilidad del cuello la realiza en ese mismo día, en el posoperatorio inmediato ya pueden movilizar el cuello, dentro de lo que les moleste un poco el drenaje que solemos colocar ahí, y los vendajitos o los apósitos que le colocamos para la cura. Pero realmente ellos podrían mover el cuello en el mismo posoperatorio inmediato, y luego al día siguiente les dejamos siempre un periodo de vigilancia de unas 24 horas, un poquito menos quizá de las 24 horas, que es simplemente pues para revisión de la herida, que no haya sangraditos, etcétera, y al día siguiente se podrían ir a casa perfectamente. Solemos colocarles un apósitillo y recomendarles pues que a la herida no le dé el sol, que la curen con un poco de clorexidina, pero la movilidad la tienen desde el primer momento. No hace falta un encamamiento, no hace falta que estén con corsés o con férulas o con inmovilizadores, ni mucho menos. Que tengan un poco los cuidados básicos y generales de movilidad, pero poquito más. La fisioterapia en las cirugías de la columna yo siempre la recomiendo. No es una fisioterapia encaminada a quitarles así el dolor o quitarles, sino que a mejorar la condición de la columna, a mejorar la movilidad. Casi todos estos pacientes vienen de una fase de muchísimo dolor, donde han padecido pues espasmos, contracturas, en muchas ocasiones pérdidas de fuerza en los brazos, que eso es lo que trabajará luego el fisioterapeuta para recuperarlos. Obviamente, si lo dejas pasar tiempo, al final, como digo, la naturaleza es sabia, lo curará con el paso del tiempo simplemente, pero los fisioterapeutas son fundamentales para ese realineamiento, para que los tiempos sean de recuperación más cortos, para que la fuerza que ganemos y el equilibrio y el balance correcto del cuerpo sea el más adecuado. De hecho, nosotros mismos disponemos de una unidad de fisioterapia avanzada, muy especializada y guiada por el equipo de traumatología, para que, digamos, esas recuperaciones sean rápidas, eficaces, eficientes y sobre todo seguras.